Ya regresamos a Noticias Telemax. Gracias por continuar con nosotros. Y ya le adelantábamos también antes de irnos a la pausa que tenemos aquí en el estudio a Rodrigo Imaz. Él es artista y estará presentando su exposición aquí en Hermosillo, Sonora, en el Museo Regional del Estado, en el MUSAS. La exposición es titulada Nos arrebataron la razón del mundo. Y vamos a platicar un poquito más acerca de esta obra. Muy buenas tardes, Rodrigo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y bueno, es muy interesante. Ahorita estábamos hablando de esta obra en retrospectiva, por primera vez una obra que integra prácticamente 20 años de trabajo. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues sí, es un resumen de lo que he trabajado en los últimos 20 años. Hay obra muy temprana de cuando yo terminé mis estudios hasta obra relativamente reciente de hace 1 o 2 años. Y es una exposición pues muy grande que conjunta más de 120 piezas. Y hay diferentes soportes y diferentes medios, hay escultura, hay pintura, hay gráfica, hay documental, hay escultura, y creo que es una propuesta que puede ser divertida para todos. Hasta video tenemos entre estas 122 piezas. Hay un documental que se llama Juan Perros, que fue un documental que ganó en el Festival de Morelia en el 2016 y que se proyecta como parte de la muestra. Y estamos viendo que el pensamiento a través de esta obra es un pensamiento filosófico y biopolítico. ¿Cuál es el mensaje detrás de esta exposición? Bueno, la exposición digamos que tiene muchas capas significantes y hay diferentes temáticas y diferentes temas que se desarrollan. Por un lado hay un interés, digamos, hacia la parte biológica, ecológica, por otro lado hay un interés, digamos, hacia la parte social. También hay mucho, digamos, de comentarios que tienen que ver con temas de actualidad, con temas circunstanciales de nuestro país. Y por otro lado hay también, digamos, un cierto interés por el fútbol, por los luchadores, por la cultura popular mexicana. Y todo eso pues se conjunta en estas piezas. ¿Esa es la escultura? Esas específicamente no. ¿Es pintura? ¿Cuál es la técnica de esas? Es que estas, fíjese que no son mías, pero supongo que son parte de la exposición del Musas, que será de otra exposición. No, en el caso de mi exposición son más bien piezas bidimensionales, mucha pintura, mucha gráfica. Hay una instalación ahí con un mural, hay escultura, en fin, hay un poquito de todo. En la sala 3, ahí es donde va a estar la exposición, que me llama la atención el nombre, Nos arrebataron la razón del mundo. Y si nos puedes platicar un poco por qué ese nombre. Creo que tiene que ver con un sentido, ahí estábamos ahora sí viendo, creo que tiene que ver con un sentido crítico respecto a cómo la razón hizo, en el nombre de la razón, atrocidades en el siglo XX tremendas, y cómo la humanidad justificó cualquier cantidad de cosas a partir de la razón y se desconectó, digamos, de una parte sensible, de una parte emocional y de una parte de conexión con la naturaleza. Creo que buena parte de la obra trata sobre eso, que tiene que ver con esta desconexión que de pronto la especie humana ha tenido de su entorno y cómo de manera, digamos, alevosa y arrebatada se ha relacionado con su entorno. ¿Cuál consideras que es el tema, la propuesta que traes a la mesa del arte contemporáneo, Rodrigo? A mí me interesa mucho rescatar los gestos de nuestra cultura. Me interesa mucho cómo en México construimos una estética que yo llamo estética incidental, que tiene más que ver con, no con el accidente, sino con el incidente, ¿no? Un ejemplo sería como el letrero de las talachas que vemos afuera de las vulcanizadoras, ¿no? O de las llanteras. Sí. Y eso es invariablemente, digamos, un elemento estético que es parte de nuestra cultura y que es parte de nuestro paisaje y que nosotros realmente no prestamos demasiada atención, pero que son estos elementos que nos configuran como un pensamiento estético y cultural en términos de nuestra nación, en términos de nuestro territorio. ¿Con qué otros artistas mexicanos has profundizado? ¿Has tenido diálogo formal sobre tu obra precisamente? ¿O aquellos que te han inspirado, con los cuales también has interactuado, los que ya no están vivos? Bueno, hay muchas referencias también en la obra que tienen que ver con otros artistas, con otros, o sea, hay ciertas citas
Esa, por ejemplo, es una llanta de mármol, está tallada en mármol, entonces a la vista parece ser simplemente una llanta como de vulcanizadora o de talachas, pero en realidad es mármol negro, proveniente de la región de Puebla. En México tenemos un mármol maravilloso porque tenemos un montón de cadenas volcánicas. Y hay muchas citas hacia otros artistas y referencias hacia otros artistas. Como ejemplo, pues por ahí hay una referencia a Duchamp, por ahí hay... Y hay un diálogo elaborado en ese sentido, pero creo que la muestra tiene tintes mucho más populares y mucho más accesibles para un público general, que yo creo que puede ser divertido y que no tiene por qué ser aburrido, ¿no? No es tan complicado entenderlo. Pues no, yo espero hacer un arte que sea accesible, pero además creo que los museos, malentendidamente museos, nos han alejado y nos dan miedo y nos parece aburrido. O luego nos enseñan en las escuelas, ¿no? Que copiáramos las fichas, cosas así que son, pues que hacen que tu visita deje de ser gozosa. Y me parece que esta es una muestra muchísimo más lúdica, más divertida y para, digamos, un público general que pueda acceder a tener experiencias estéticas y a construir un diálogo, digamos, con la obra, ¿no? ¿Ya habías estado antes en Sonora, Rodrigo? Y si has tenido también acercamiento con algunos artistas de nuestro estado. Estuve hace 20 años por aquí. Wow. Fui a Guaymas, fui a Aquino, fui a Hermosillo. Estaba yo estudiando la carrera y hacíamos un scouting para una película. Y no había vuelto desde entonces. Estoy muy sorprendido de cómo ha crecido todo esto. Y apenas estoy, digamos, entrando en relación con los artistas del territorio y de la zona. Muy sorprendido, digamos. México es un país con una capacidad creativa muy grande y con grandísimos artistas. Entonces, región del país a la que uno vaya va a encontrar un semillero de creadores muy importantes. Totalmente. ¿Y vas a estar tú ahí en Musas? El día de hoy se inaugura a las 7 de la noche. Ahí estaremos en el museo. Y a las 5 de la tarde, en el mismo museo, se presenta un catálogo, que es un catálogo de mi obra, que un poco analiza lo que yo he hecho en los últimos años, y es un catálogo editado por la editorial Sexto Piso, que se va a presentar a las 5 de la tarde el día de hoy también. Hoy mismo a las 5, hoy a las este 5. Catálogo, este programa, y a las 7. A las 7 abrimos al público la exhibición. Perfecto, entonces recordar que es en la sala 3 a partir de hoy, 28 de noviembre, y hasta el 16 de abril en el Museo Regional de Sonora. En Musas, 122 obras diferentes, formatos y técnicas como pintura, dibujo, grabado, escultura y hasta un documental que ya nos platicabas. Es correcto. Muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Muchísimo éxito hoy y pues que toda la gente nos acompañe en la inauguración. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Rodrigo. Y más con nosotros el artista presentando su exposición Nos arrebataron la razón del mundo aquí en Hermosillo, Sonora. Vamos a pausa y volvemos con más.